Los fariseos, al escuchar que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante: amarás a los demás como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versos 34 al 40. Nada funciona sin el amor de Dios, el amor a Dios, el amor a los demás. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 19 de agosto, año 2022. Todo funciona bajo el parámetro del amor. Esa es como la cláusula máxima que propone Dios para la historia de la humanidad: convivencia con los demás, formación de una iglesia, misión en la misma iglesia, relación con los demás, trato con los demás. Sería suficiente con que la palabra amor irradiara todo el esquema de vida de un ser humano, su personalidad, su manera de relacionarse, su manera de pensar con respecto a los demás, que fuera el amor. Los santos lo lograron, amaron lo que estaban haciendo, amaban intensamente a Dios y amaban su carisma, el talento que tenían, y llegaron a esa escala alta que llega a un ser humano, que se llama la santidad. En ese siglo XVI de la historia de Francia, aparece un excelente santo, San Juan Eudes, presbítero, que se distingue en la comunidad y se distingue por su amor, y es el amor a los pobres, a los necesitados, por su amor por formar los sacerdotes, y organiza una congregación para la formación de los sacerdotes en los seminarios. Aparece también este excelente santo San Juan Eudes como una persona excelente predicador de la palabra de Dios, al servicio de los enfermos. Pasó los 10 años en la predicación de las misiones, preparándose para la tarea que Dios le tenía anunciada. Excelente el santo, cómo aprovecha toda esa carga de amor y la pone al servicio de los demás. Así que la pregunta no es en vano: ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? ¿Cómo no entrar en conflicto con una tradición judía sin ofender una respuesta inteligente? Por ejemplo, para una persona puede ser que la ley sea más importante que el amor. Cumplir con la ley, lo que manda la ley, los mandatos de la ley. Y otra persona le contesta: el mandato principal es amar, servir, tener caridad. ¿Cómo no entrar en conflicto con el amor? La Biblia permite saber que el pueblo judío era muy consciente de ser fiel a Dios. Eso estaba en la mente y en el corazón de un mundo judío, y ya habían tenido una experiencia muy buena de Dios, y Dios mismo les había insistido en la virtud de la fidelidad, que fueran fieles a Él, porque Él les era fiel, porque Él es el Padre, porque ellos son el pueblo. Por ejemplo, el libro de la ley, el libro del Deuteronomio, en ese capítulo 7, verso 9, en la Santa Biblia, dice: Yahvé es el Dios fiel, que guarda la alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones, a los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Toda persona que ame a Dios y que le cumpla los mandamientos a Dios, le será fiel de generación en generación.
Luego el amor tiene que ver con la fidelidad de cada persona, con la expresión misma, con la limpieza de corazón y del espíritu. La Torá es conocida en la Biblia como la ley divina, la Torá, y se aplica a los libros que contienen la enseñanza de la revelación mosaica y la ley, es decir, algo que llaman Pentateuco. Son 5 libros y allí se habla de la ley, comportamiento de todas las personas delante de Dios por medio de la ley. El Hijo de Dios se ubica perfectamente en ese punto del equilibrio. Recuerda a los judíos la importancia que tiene la Torá y la sintetiza en 2 mandatos. Muy inteligente de su parte. Sintetiza la Torá, el Hijo de Dios, en 2 mandatos. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo, capítulo 10 de San Lucas en su Evangelio. Y de acuerdo a Jesucristo, entonces la plenitud de la ley estaría en el amor. Así quedó escrito en el libro sagrado. La primera carta del apóstol Juan va a decir: nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. Primera carta de Juan, capítulo 4. Nadie puede decir que ama a Dios y a quien no ve si no ama a los demás. El amor entonces que anuncia el Hijo de Dios tiene unas connotaciones. Habría que ver la presentación de esa palabra amor, de lo que significa el amor. Por ejemplo, el Papa Francisco ha insistido bastante en sus predicaciones. El amor es hacer siempre el bien a los demás, desearle el bien a los demás. La palabra amor significa hacer el bien y el Papa lo ha repetido una buena cantidad de veces. El amor es universal, o sea, el amor no cae en exclusivismos, el amor es universal, es abierto. El amor también es limpio, el amor es fiel y el amor es eterno. Y aprendemos eso a la Santa Biblia. Aparece un apóstol que escribe una primera carta a los Corintios y ese apóstol de los gentiles afirma que el amor nunca pasará. Todo pasará, todo se puede dejar de hablar, pero nunca el amor, que es el que sostiene una sociedad. Permite el perdón, la reconciliación, la paz, permite que muchas personas regresen nuevamente a su punto de salida, que regresen otra vez allá, a donde habían empezado. Entonces, por eso es importante el amor. El amor es la obra de Dios y sin él nada sirve, nada funciona. Dios mismo es amor, dice la Biblia, y todo lo que él creó lo hizo por amor. El verdadero amor desea el bien de los demás. Si una persona quiere hablar de un verdadero amor, es porque quiere más el bien de la otra persona. Entonces, cuando una persona limita a otra persona, está muy equivocada. Eso no es amor. Eso se llama manipulación de la persona. Se llama inmadurez en la personalidad. Se llama peligro para esa persona. El verdadero amor desea es el bien de la otra persona, independiente de lo que la otra persona haga por mí. Es independiente. Yo no puedo cobrarle con el tiempo a esa persona el amor que le di, o el amor que le tuve, o el amor que circuló. No, el Evangelio dice todo lo contrario. El capítulo 6 del Evangelio según San Lucas va a decir: sean compasivos como el Padre es compasivo. Sencilla y llanamente es así. No le cobre a nadie, no le saque en cara exactamente a nadie. Simplemente ame, haga el bien, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. El Papa Francisco afirma que no hay mérito en amar a quien nos ama, porque la Biblia también lo dice. ¿Qué mérito tiene amar al que está contigo, te abraza, te dice cosas elegantísimas y hermosas, porque simplemente anda contigo todos los días? Eso no tiene chiste, dice el Papa, no tiene mérito, porque eso también lo hacen los pecadores. Eso también lo hace una persona hipócrita. Puede precisamente abrazar, decirle a otra persona que la quiere muchísimo. Entonces no tiene mérito, dice el Papa. Los cristianos estamos llamados a amar a los contrarios. Y los contrarios son las personas que tal vez no están muy de acuerdo con nosotros, pero hacer el esfuerzo por respetarlos y no buscar como el litigio con las demás personas. La cosa cambió.
hacer el bien y prestar sin esperar nada a cambio es la recompensa más grande, decía el Papa Francisco. Es la recompensa más grande hacer el bien sin esperar nada a cambio. El doctor Augusto Curie es un eminente psicólogo, psiquiatra, psicoanalista y hablando de la vida de Jesús de Nazaret, el doctor decía que la inteligencia de Cristo era el mayor ejemplo de sabiduría, de perseverancia y de compasión. Pensando en la inteligencia de Jesús de Nazaret, un psicólogo dice que es el mayor ejemplo de sabiduría y de compasión. Jesucristo es el maestro del amor y así se llama una obra de ese eminente psicólogo, Auguste Curie, y él habla de Jesucristo es el maestro del amor, el maestro de la sabiduría, el maestro de los maestros. Jesucristo sufrió, lloró, vivió momentos de extrema ansiedad y a pesar de eso fue perfecto en la capacidad de perdonar, respetar y comprender y tener misericordia. Esa es la presentación de un psicólogo, de alguien que ama verdaderamente como es Jesús de Nazaret, de alguien que está viviendo lo que está haciendo y lo que está comunicando, que es el reino de su Padre Celestial. Nada funciona sin el amor. Qué buena frase aprendimos en el día de hoy. Nada funciona si amas a Dios, si amas a los demás, harás la cuenta perfecta. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.